Retomando el punto anterior, ¿no? Perú es un país extremadamente sísmico. Entonces mucha gente me puede decir, predecir terremotos aquí, temblores es muy fácil. Sí es muy fácil, pero no decir dónde y cuándo. Reinaldo Santos afirma que habrá muchos sismos aquí en Perú. De hecho lo hizo en un programa muy conocido en mi país. El programa es muy sensacionalista, pero la palabra de un psíquico es la palabra de un psíquico. De antemano él supo que ocurriría un terremoto en la parte selva de Perú, Loreto para ser exactos, de 8 grados. Y además predijo de que hará un terremoto en Lima, pues él afirma de que Lima es una zona sísmica, que estuvo en silencio por mucho tiempo, lo cual es indicador de desastre. Así que hay que estar preparados. Luego de eso afirmó que sería el epicentro en el sur. Esas fueron las palabras de él. Luego de eso dijo, atención Chile, que estuviesen preparados. Y mencionó a Salfate, una de las personalidades más inmiscuidas en desastres, misterios, fantasmas y conspiraciones de Chile. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te estarás preparando para el terremoto? ¿O dirás que todas estas son charlatanerías? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Dale like a este video. Suscríbete y activa la campanita para más contenidos así. De igual manera tienes un link en la parte de abajo con un 70% de descuento en múltiples juegos. Sin nada más que decir, bye bye, que tengas buenas noches. Es un país extremadamente sísmico. Entonces mucha gente me puede decir, predecir terremotos aquí, temblores es muy fácil. Sí es muy fácil, pero no decir dónde y cuándo. Ha habido muchos temblores en diferentes lugares del Perú y va a seguir así. Lo que sí no hay es en Lima, que hay un silencio sísmico de muchos años. De 100 años. ¿Qué significa esto, Reinaldo? Va a temblar en Lima y va a ser un terremoto de esa magnitud. Por eso hay que estar preparados. Estás diciendo que un movimiento telúrico en Lima que tiene casi un silencio sísmico de 80 años tendría esa magnitud de 8 grados en la escala de Richter. Nosotros lo vamos a ver. Ahora, habría que tener mucho cuidado porque un terremoto de esa magnitud en nuestra ciudad capital, con esa duración de 2 minutos 7 segundos, sería realmente catastrófico si el epicentro es Lima. No va a ser en Lima precisamente, va a ser un poquito más al sur. Ahora, hay otra cosa que viene antes de eso. Y se lo voy a decir, mira, atención amigos de Chile, atención Salfate, tú que siempre le gusta publicar cuestiones de terremotos. Prepárense Chile porque la tierra va a temblar y va a temblar muy duro al norte de Santiago. Hace poco en Chile hubo sismo, Reinaldo. Eso quiere decir que se va a repetir en Chile y luego pasaría aquí en Lima. Un terremoto, mira, precisamente habrá un terremoto muy pronto en Chile y es de una magnitud más de 7.3. Esta es una noticia.